Vamos a analizar ahora el ejercicio de autorregulación. Para poder desarrollar justamente la autorregulación debemos reflexionar sobre la siguiente pregunta, que es justamente de esas reacciones impulsivas que tenemos de vez en cuando, que es justamente cómo podemos nosotros gestionar nuestras emociones, ¿sí? Tenemos entonces que mejorar en identificar y comprender cada una de nuestras emociones. Es decir, saber en qué momento yo estoy feliz, en qué momento estoy triste, quizás en qué momento aparece la ira dentro de mi actuar diario y también para poder pasar quizás o liberarnos especialmente de ciertas situaciones justamente conflictivas o incómodas como ser el miedo, el desagrado, la tristeza, la vergüenza, la culpa. Entonces es importante que nosotros comprendamos nuestras emociones para poder liberarnos de esas emociones conflictivas e incómodas que puedan presentarse en nuestro actuar diario, ¿sí? Ya que estas poderosas emociones conflictivas pueden afectar negativamente a nuestra vida. Y eso genera justamente que nosotros no estemos bien con nosotros mismos y justamente al atraer esa negatividad o eso negativo que llega a nosotros, ya en nuestro actuar diario se note justamente, ¿sí? Esa falta de autorregulación, ya que estas poderosas emociones conflictivas siempre van a afectar, como mencionaba, negativamente a nuestra vida y a nuestro modo de actuar. Entonces, todos en algún momento hemos experimentado alguna emoción conflictiva, ¿sí? O que no nos trae ningún beneficio. Y ante estas, los apropiados siempre es poder sentir, ¿sí? O identificar la emoción y luego pensar por qué me siento yo de ese modo, ¿sí? Y ahí entra otra vez el primer ejercicio que veíamos del autoconocimiento, ¿sí? Justamente de la meditación para saber por qué nosotros, ¿sí? Actuamos de ese modo, ¿sí? Y por qué me siento justamente así al actuar o a tener justamente esa emoción conflictiva en un momento dado, ¿sí? Entonces, en base a esto nos planteamos, primeramente, el qué voy a hacer al respecto, ¿sí? Y en qué voy a hacer al respecto es justamente aprender a manejar las emociones, ¿sí? Con la finalidad de que nosotros podamos ser más libres, ¿sí? O tener mayor libertad y mayor control de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿sí? Pero es importante mencionar que para llegar justamente a este autocontrol del que estamos hablando, ¿sí? Tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Y ese esfuerzo radica justamente en identificar y poder manejar esa emoción conflictiva que genera básicamente esa emoción negativa en nosotros, ¿sí? Y aparte de mucho esfuerzo, también requiere de nosotros mucha perseverancia. Es decir, que yo continuamente vaya siguiendo el progreso de eso y vaya haciendo las correcciones o las mejoras que yo necesite para controlar justamente esas emociones negativas, ¿sí? Entonces es importante no forzar o suprimir las emociones negativas o las emociones que nosotros tengamos en un momento determinado, sino aceptar, comprender y dejar que fluyan, ¿sí? Pero que esas emociones no impacten negativamente en nosotros. Es decir, fortalecernos nosotros como personas y al fortalecernos nosotros como personas que quizás toda esa negatividad de las personas, por ejemplo, que nos rodean no impacte negativamente en nuestra vida. Entonces, el ejercicio sería primeramente hacernos ciertas preguntas que sería, ¿qué emociones reconozco con mayor frecuencia o cuáles son las emociones que están presentes en mi día a día? ¿Sí? Y cómo reacciono yo ante esas emociones, ¿sí? También, ¿qué situaciones son las que hacen que esas emociones aparezcan en mi día a día? ¿Sí? Y cómo yo me vería beneficiada si es que yo controlo esas emociones conflictivas o negativas que llegan a mí. Entonces, como el ejercicio anterior también, siempre que yo me haga esas preguntas de cómo actúo ante un momento determinado, qué emociones son las que tengo presente en el día a día, cómo reacciona a esas emociones, yo vaya haciendo un registro escrito. ¿Está bien? Puede ser a través del celular, puede ser a través de una agenda personal y todas esas reacciones que yo tomo nota, esas emociones que trabajo en el día,
¿sí? Me ayudan en el momento en que yo me siento a reflexionar sobre esa emoción en particular. Entonces, justamente lo que buscamos con este ejercicio que hablábamos de la autorregulación es que, como su nombre lo dice, yo sea capaz de gestionar o de manejar mis propias emociones. ¿Está bien? Es decir, que yo pueda identificar y reconocer las emociones que más están presentes en mi día a día y trabajar sobre esas emociones que en algún momento pueden afectar negativamente a mi persona y por sobre todo a mi relación interpersonal, es decir, a cómo yo me muevo dentro de ese ámbito laboral o también cómo me muevo dentro del ámbito quizás personal o familiar, ¿sí? Entonces es importante mantener la autorregulación en esos momentos.